Ayer descubrí los tentáculos del vacío, un poco raro y turbio. Rarísimo. Pero hoy miré que existe la leche del vacío. ¿De dónde sale esa leche? No sé. Pero deja en los comentarios qué te parece este dato turbio. Antes de iniciar con lo importante de este video, que es la guía de plantas del vacío, quiero saludar a tres personas: a Chuquizo, Uciel y Maya Aventuras. Estas tres personas me ayudaron en Roblox y me pasaron algunas mascotas, así que muchas gracias, me pidieron saludos y esta vez estoy cumpliendo. Ahora sí nos vamos con estas plantas versus zombies. ¿Por qué lo digo de esta forma? Y es que en verdad vamos a tener plantas que van a atacar a los salvajes como si fueran los zombies. Pero bueno amigos, les voy a enseñar sobre las curiosidades de estas plantas y qué podemos hacer con ellas. Porque hay dos de ellas o tres que son como curiosas porque tienen propiedades. Algunas de estas también se pueden utilizar para comidas, así que pues sí, también tiene utilidad, pero no es tan necesario como yo lo veo. Las otras tres plantas sí tienen una utilidad y ya vamos a hablar sobre ellas. Vamos a iniciar con la primera planta y se llama campanula. La segunda es hierba de garra y por último flor del vacío, que ya les voy a decir cómo se consigue cada una de ellas. En la pradera vamos a encontrar los árboles de cerezo. Este lugar es bastante fácil y creo que es el favorito para mí porque hay bastante espacio libre y este bioma es mi favorito. En este lugar vamos a encontrar la flor de campanula y en la siguiente vamos a ver. En el bioma de acantilado podemos encontrar la planta de hierba de garra. Mira, por acá está. Ya sabemos dónde encontrar estas dos plantas, que es lo importante. Ahora, para tener la evolución del vacío, vamos a tener muchas de estas plantadas en todas partes y vamos a esperar la noche del vacío. En el momento que llegue esta noche se van a convertir las plantas en el vacío y nosotros debemos retirar estas plantas porque si no, al amanecer ya van desapareciendo el efecto del vacío. Si nosotros quitamos estas plantas en el momento que están convertidas en el vacío, se van a quedar permanente y siempre las vamos a tener allí y no van a desaparecer. Esas plantas tienen algo muy importante y es que en su evolución del vacío, una de ellas sirve como un timbre, como un aviso y una alarma. Entonces está muy bien. La siguiente es la hierba de garra del vacío y esta evolución sirve para hacer daño a cualquier animal o monstruo que se acerque. Igual también ataca a los jugadores. Entonces está muy bien porque va a servir como un arma que va a hacer daño permanente. Vamos a comprobar las plantas y las habilidades. Voy a colocar aquí a campanula y esta tiene un rango de 5 por 5, lo cual todo lo que se mueva va a alarmar la planta y esta planta tiene un sonido como una campana y se va a mover en el momento que alguien se acerque. Puede ser un animal o un monstruo. Mira que se mueve y hace un ruido. Entonces esto nos va a alertar. Es como una alarma que podemos colocar dentro de la casa o fuera de la casa para nosotros estar atentos si algo se acerca y poder matarlo en ese momento. La siguiente planta está muy chetada. ¿Por qué? Nadie le va a hacer daño, ya que es una planta, no se va a dañar, ni se va a romper, ni la van a lastimar, ni nada de eso. Esta planta es permanente y va a hacer daño permanente. Entonces está muy bien. Esta garra tiene un rango de 3 por 3 y todo lo que se mueva dentro de este radio, puede ser personas, animales o monstruos, va a atacar. Y cada golpe va a ser 10 de daño. No es mucho, pero es permanente. Si ejemplo, están en un hueco y caen en una trampa alguien, pues esta planta va a golpear. Este animal va a pasar por aquí y mira que, pues bueno, si se mueve muy rápido, la planta es muy lenta en atacar, entonces todo lo que se mueva, pues lo va a atacar. Esperamos a ver qué hace la planta. Es muy lenta en verdad en reaccionar en que lo que aparece, pero solo tiene un rango de 3 por 3, lo cual deberíamos colocarlo en un lugar que pueda atacar. Vamos a colocar un salvaje en este lugar a ver qué pasa.
Nos alejamos y esperemos a que golpee al salvaje. Mira, siempre va a ser 10. 10 de daño, 10 de daño. Es lenta, pero si colocamos muchas, podría ser algo muy bueno. A ver qué pasa. Ok, sí. Con muchas plantas al mismo tiempo voy a colocarlo por acá. Si está en un agujero, mejor dicho, va a morir muy rápido. Mira, ya le hicieron 30, pero como se aleja mucho, pues ya no tiene el radio de poder detectar a los monstruos o animales que se muevan y pues ya no alcanza a pegarlos. Lo cual se debería utilizar estas plantas para un lugar de trampa, no por allí. O puede ser también para proteger tu casa, lo pueden hacer. Estas dos plantas se pueden multiplicar y es bastante fácil. Vamos a una mesa, material, semillas y aquí podemos convertirlas en dos semillas, lo cual una planta se convierte en dos semillas, lo cual se va a convertir en dos plantas. Estas dos nada más va a funcionar, así que nada más. Las demás plantas no se pueden multiplicar, solo se van a convertir igualmente en la noche del vacío. Las plantas normales que estamos viendo por todos lados en los biomas, estas se van a convertir en la noche del vacío, que están todas estas. Ahora, tenemos una planta un poco curiosa que es la flor del vacío y esta no se puede conseguir así normalmente en el día y este solo aparece en la noche del vacío. ¿Por qué? Las mariposas que tienen el poder del vacío, estas van a dejar algunas flores, lo cual para eso deberíamos ir a las islas flotantes. En ese bioma va a aparecer muchas mariposas, entonces ir allí en la noche del vacío vamos a encontrar una gran cantidad de plantas por todos lados. Entonces estaría muy bueno estar en el bioma del isla flotante. Abajo van a aparecer muchas mariposas y muchas flores convertidas. Allí pues las mariposas en algún momento van a colocar esta planta flor del vacío. Es la única forma de conseguirla. ¿Y para qué sirve? Bueno, este va a ser como un tipo de reemplazo de el cristal del vacío. ¿Para qué es? Bueno, pues ya lo vamos a ver. Y este pues no se puede domesticar, pero sí se puede curar el poder del vacío. ¿Cómo? Pues vamos a algunos animales, no todos. Así que tengamos eso en cuenta. Vamos a domesticarlo con el cristal, ahí lo tenemos. Y este sí vamos a gastar en este momento energía del vacío saltando, pasa a 91 y luego con la planta le podemos alimentar. Cuando nos montamos, vemos que la energía ya está. Así que también podemos utilizar estas plantas para el reemplazo del cristal. Ya para terminar, estas dos plantas en combinación son perfectas. Una para avisar que hay monstruos cerca y la otra para golpear. Entonces, alrededor de la casa puede ser muy útil estas dos plantas, porque si un animal se acerca va a ser golpeado directamente. Pues le recomiendo hacer doble fila de estas plantas para que sea un buen daño y una buena reacción. Igual, solo unas cuantas plantas de esta para que avise. No es necesario tantas plantas de campana nula porque si no, todo el tiempo va a estar sonando esa campana. Y bueno amigos, espero que les guste esta guía sobre las plantas del vacío. Ya aprendimos un poco más sobre esta nueva actualización y ahora debemos recolectar muchas plantas. Y para eso deberían hacerlo en la isla flotante, porque en verdad me imagino esa gran cantidad de flores convertidas. Allí podrán farmear muchísimas flores. Así que nos vemos, adiós, chao chao.